Listo. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Recordemos que este curso se llama El arte del buen combate, basado en un libro con el mismo nombre de un autor, Fabio Rossini, que también se basa mucho en la gran y ya centenaria experiencia de nuestra Iglesia Católica. Transmitimos como base logística desde Querétaro el apostolado de la Cruz de Querétaro y su servidor desde Durango, en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, a cargo de los misioneros del Espíritu Santo. Vamos ya en el tema 15, que se llama, según la terminología de los padres de la Iglesia, el demonio de la ira. Pero también ellos le llaman logismoi. Logismoi quiere decir el pensamiento, el sentimiento que nos da a nosotros. Por eso vamos a escuchar ese nombre un poquito más adelante. Hace 8 días cambiamos el horario y estamos transmitiendo a las 7, pero ahorita ya nos regulamos y empezamos a transmitir a las 8 de la noche. Hace 8 días introducimos en este tema y vamos a recordar algunos aspectos importantes. El primero es que sabemos que estos logismoi, estos pensamientos malos, eso quiere decir logismoi, un pensamiento, pero un pensamiento malo, están unidos entre ellos. Algunos son primarios, otros secundarios, o sea, unos están en primer lugar y otros son producto de esos otros. Y es bueno conocer para saber por dónde ir trabajando, por dónde hay que trabajar. Tener en cuenta estas influencias, estas, podríamos decir así, como familias que uno engendra a otro. Decíamos en primer lugar que la ira, la tristeza y la sedia dependen de la avaricia. Y dependen de la avaricia porque la avaricia es defender lo que tenemos, a lo que estamos apegados. Y decíamos cuando vimos la avaricia que hay muchos aspectos a los que estamos apegados. Estamos apegados desde cosas materiales físicas hasta situaciones, cargos, trabajos, etcétera. Hay veces ni siquiera nos damos cuenta a qué tantos aspectos estamos apegados. Y cuando estamos apegados y perdemos algo, eso nos da 2 o 3 aspectos. Cuando perdemos algo nos da tristeza. Si yo estoy apegado a mi carro y me lo chocan, siento tristeza porque me dañaron mi carro. Pero también puede ser que sienta ira y me enoje con el que dañó mi carro. ¿Sí? Entonces así es como estamos explicando ahorita cómo de la avaricia que vimos hace unas pláticas vienen como dependiendo de la avaricia, la ira, la tristeza y la asedio. Hoy ah, vamos a decir y a preguntarnos qué es la ira, qué es la ira. Y dijimos hace 8 días que en primer lugar se nos dice que la ira es algo peligroso en nosotros. Es peligroso sentir ira. ¿Sí? Así como podemos decir es peligroso tener un cuchillo muy filoso, y lo voy a decir de una vez de esa manera. Si tú tienes en la cocina un cuchillo muy, muy filoso, es peligroso, pero también si lo sabes usar puede ser que sea bueno. De una vez decimos ese aspecto. La ira puede ser
que tenga un aspecto que sepas usar y puede ser también un aspecto peligroso que ni te des cuenta y te hace perder control, lo vamos a decir así. Ya hablamos de que Moisés, siendo el hombre muy santo que describe la Sagrada Escritura, por un momento de ira destruyó muchas cosas. ¿Por qué es peligrosa la ira en primer lugar? Porque la ira por su naturaleza se opone a la misericordia. Por eso es el primer aspecto que decimos que la ira, ahorita vamos a decir otro, estamos diciendo que es peligroso, pero es peligroso porque es contrario a la misericordia. Y la misericordia no solamente, la misericordia nos gusta que nos digan que Dios es misericordioso y me tiene misericordia a mí, pero también esa misericordia de Dios, cuando yo la practico, es mi entrada de acceso al cielo, ¿verdad? Experimentar la misericordia de Cristo y que yo aprendo a ser misericordioso. En cambio, el que es iracundo no experimenta misericordia. Y aparte, nos dicen aquí abajo, y dijimos hace 8 días, puede ser que tengamos ya logrados dones espirituales. Dones espirituales es que, por ejemplo, ya seamos personas de oración o ya seamos personas un poco más desprendidos, pero podemos perderlos en un arrebato de ira, por eso es peligroso. Vuelvo a repetir que ya expresamos todo eso. ¿Por qué de nuevo nos dicen que la ira es peligrosa? Nos dice aquí, recordemos que hay dos tipos de demonios o logismoi, ¿verdad? Los demonios que nos llevan fuera del camino de Dios y otros que echan a perder, así lo vamos a decir, echan a perder el camino que llevamos de Dios. Y a veces ni nos damos cuenta, creemos que seguimos en el camino de Dios y se nos está echando a perder, ¿sí? Por eso ya dijimos, dice aquí, que hay logismoi, que ya hemos examinado y que nos sacan fuera del camino de Dios, que es la gula, la lujuria y la avaricia. Pero hay otros logismoi o demonios dentro de la vía, o sea, que hay personas que creen que están en el camino de Dios, pero ya propiamente no están, ¿verdad? Porque se falsea de su interior. Y uno de esos es la ira. Ahorita vamos a ver cómo se disfraza la ira, el enojo, como si fuera algo bueno, pero que esté echando a perder. Evidentemente, para citar algo que no está aquí en nuestro capítulo de hoy, el orgullo o la vanidad también echan a perder el camino que llevamos de Dios. Hay personas que van en el camino de Dios, pero sin darse cuenta empiezan a ser vanidosos o orgullosos hasta porque hacen cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que alguien reconozca y diga, yo sí doy limosna, o yo sí voy dirigiendo bien este grupo, soy buen animador, soy buen catequista. Y lo correcto sería decir, muchas gracias, Señor, porque tú eres el que me permites hacer esto.
sea, sí reconocemos que es algo bueno, pero que es obra de Dios, no es obra mía. Allí corre el peligro de algo bueno, estamos diciendo ser catequista, se echa a perder con la vanidad o el orgullo. Y nos están diciendo que la ira tanto nos saca como, dice, se apodera de las personas y corrompe desde el interior. ¿Por qué? Porque aquí tocamos un punto muy, muy importante de todo este capítulo. ¿Por qué la ira echa a perder el buen camino? Porque la ira utiliza, hay veces o muchísimas veces, el hacer justicia para aumentar la rabia. ¿Por qué estamos diciendo que utiliza la justicia? Porque nosotros vemos a otro, no nos vemos en primer lugar a nosotros mismos, vemos a otro y vemos que no se está portando bien o no está precisamente haciendo justicia, haciendo bien las cosas. Y como vemos a otro y lo juzgamos, el pretexto para juzgarlo y molestarnos y hasta precisamente dizque hacer justicia es que nos gana la ira, la rabia. Por eso dice, la cólera justifica actos agresivos y violentos impensables. Les decía hace 8 días que cuando es más claro este enojo por justicia, es cuando hay hermanos que cuando el papá les deja una herencia, por pretexto de hacer justicia y que se reparta bien, hay actos, dice aquí, de cólera agresivos y violentos impensables. Y estos actos agresivos y violentos e impensables destruyen las familias sobre pretexto de hacer justicia. Esto lo vamos a ver todavía más adelante. Cuando la ira en efecto está justificada, o sea, yo me enojo porque tengo razón, ¿sí? Si se fijan, no hay ningún motivo para enojarnos con otro. Lo único que podemos decir es que en vez de enojarnos con otro, para lo que más hay motivos es para tener misericordia y buenos sentimientos, aunque ande muy mal, por así decirlo. Pero vuelvo a decir aquí el autor, es precisamente la justicia el motivo principal porque la pasión de la ira nos vence, ¿sí? O sea, el pensar, el otro es injusto, se aprovecha, no está haciendo bien las cosas, y ustedes exigen justicia, y sobre pretexto de esa justicia la ira nos gana, nos vence, nos enojamos y nos peleamos. Viene aquí un aspecto que ya les dije hace un momento con un ejemplo. Existe también una ira buena, ¿sí? Vamos a decirlo así. Cuando nos agreden, les voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo estoy parado junto a un niño del catecismo y a ese niño de repente le doy un zape. Un zape es un golpe en su cabeza, le pego en la cabeza y el niño voltea hacia arriba y me ve y el niño me da una patada. O sea, el niño se sintió agredido y se defiende. Podríamos decir que una descripción de la ira, del enojo, es que es una fuerza natural que nos invita en cierto sentido a descubrir un peligro, un peligro. Y la ira es la respuesta ante el peligro.
Entonces, hay una ira buena cuando de veras descubrimos un peligro que es cierto y luchamos contra ese peligro. Pero hay una ira mala, desordenada, que hace en concreto, y lo decimos para entender rápido, que podamos agredir a una persona. Y aunque le suene raro, no hay ningún motivo para agredir a nadie. Lo voy a decir así, aunque nos adelantemos. Aquel que es, por ejemplo, insultado y no devuelve un insulto, aunque parece que lo están atacando. La palabra no nos gusta en español, pero es alguien que practica la mansedumbre, es manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y a esa actitud ante la agresión de otro, que podemos decir allí, justifico que yo responda y agreda, allí mi actitud es de mansedumbre, no provoco más ira. Y una vez también lo decimos, si alguien es agredido y responde con ira, si uno me da, como dije hace un momento, me da un zape y el otro me da una patada y yo me enojo porque me da la patada y entonces le devuelvo otros trancazos, ¿qué se arma? Pues un pleito, ¿verdad? Porque nadie se va a dejar, ¿sí? Es el principio de motivos de guerras, de agresiones, de pleitos, que vemos de matanzas, de todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno la ira buena? ¿Sí? Que ojalá un día con buena ira podamos ver el daño, lo malo que nos hace el pecado, no saber amar, y queramos, por así decirlo, aquí dice aquí, tener odio al mal, ¿verdad? Que no nos guste lo malo, ¿verdad? No sé si nos estamos dando a entender. La ira buena es la que nos hace luchar contra el mal, verdadero mal. Y la ira mala, en concreto lo decimos, es la que nos hace agredir a otra persona. Por eso aquí más adelante, aparte de decir ira buena, hay ira santa. Y se define como, fíjense, una fuerza vital, una energía que actúa en favor del bien y contra el mal. Esto no lo hemos subrayado, pero lo voy a subrayar ahí, aquí, y con una raya fuerte. Es una fuerza vital. Algunos psicólogos han estudiado ya hace algunos años la fuerza vital de reaccionar, y dicen que si todo aspecto de ira lo vemos como pecado, aspecto de ira como pecado, destruimos una de las fuerzas más importantes del ser humano. Eso es muy importante entender. Es una fuerza, pero la fuerza vital que tocamos aquí actúa en favor del bien y contra el mal. Esto hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Lo voy a decir de otra manera. Hagan de cuenta que alguien viene y me dice, Padre, tengo malos pensamientos. O sea que tienes la capacidad de pensar. ¿Qué hacemos para que no tengas malos pensamientos? Te cortamos la cabeza o te operamos del cerebro.
para quitarte la capacidad de pensar porque tienes malos pensamientos, o aprovechamos esa fuerza increíble de pensar para tener buenos pensamientos. O sea, mi misma inteligencia y mi capacidad de pensar, puedo también usarla para tener malos pensamientos o puedo educarme para tener buenos pensamientos. En ese sentido, la ira, vamos a conservar esa palabra. A mí me gusta más la palabra coraje. Coraje. Se parece a la ira, coraje. El coraje es una fuerza vital. Le puedes echar coraje a cosas muy buenas, una energía que actúa a favor del bien y contra el mal. Decíamos hace 8 días todavía para explicar más este aspecto de esta fuerza vital, que un jugador de fútbol puede echarle buen coraje a un partido de fútbol. Pensemos que es un jugador de fútbol que tiene una fuerza vital, una energía que actúa en favor de hacer el bien en el partido de fútbol y lucha contra el mal. ¿Qué hace un jugador que lucha en favor del bien? ¿Y qué es un luchador, qué es un futbolista que esa fuerza vital, ese coraje, lo usa mal? Tiene mal coraje en el partido de fútbol, no actúa a favor del bien y al revés, contribuye al mal. Ya lo dejamos para que cada quien piense. Esperemos que queden estos aspectos claros. Si no, ya saben que tenemos el chat. La ira tiene una forma específica de desencadenarse. La ira puede ser repentina, de repente se prenden, o puede ser lento, las dos cosas. Aquí nos dicen algunos ejemplos que nos voy a brincar y voy a ir directamente. ¿Qué tipo de demonio es la ira? Parece que siempre es repentino, ¿verdad? Dice aquí como la lujuria. Golpea en un momento, pero su realidad es un poco peculiar porque tiene una zona de incubación. La mayoría de muchos de nosotros nada más nos damos cuenta que de repente a veces nos enojamos, pero no tomamos conciencia de que ya traemos aspectos interiores guardados que nos hacen enojarnos más rápido o brinca un enojo que traemos desde hace tiempo, ¿sí? Dice aquí, la ira es a menudo incubada por la tristeza. Me voy a brincar aquí lo etimológico para llegar. Estoy avanzando rápido porque se supone que hace 8 días ya vimos algunos de estos temas y ya está, ya pasamos la grabación. Nada más estamos avanzando un poco rápido. Dice, la ira tiene una característica importante. O sea, la mayoría de las personas se dan cuenta de otras personas o de nosotros mismos cuando nos enojamos. ¿Sí? Hasta hay veces decimos, ya se enojó y mejor ya nos vamos tranquilos. Bueno, sí. Nada más para decir que fácilmente es un vicio visible el enojarse. Dice aquí, con la cólera nos ponemos hechos unas fieras, o sea, nos convertimos en animales. Es una pasión muy veloz y genera violencia. Fíjense qué
Qué tristeza, ¿verdad? Alguien que está hecho para pensar, para saber lo que hace y saber dirigir sus acciones. La ira hace que se convierta en una fiera y parece que pierde control, ¿verdad? Pierde control. No sé si ven que me estoy moviendo muy rápido, es porque apenas llegamos a donde nos quedamos hace 8 días. ¿Qué estamos diciendo? En primer lugar, que la persona irascible se calienta fácilmente, ¿verdad? Por eso, eso quiere decir que alcanza fácilmente un estado preexplosivo, listo para ser arrastrados por una parte del ser, lo absolutizante y animal. Fíjense lo que nos acaban de decir, absolutizante. Más adelante vamos a ver que la ira provoca en nosotros un arrebato que hace perder el sentido, estar fuera de sí, no razonar, no piensas. Y esta absolutizante, aquí adelante nos dicen cómo funciona este arrebato. El logismoi de la ira es la absolutización de una percepción. O sea, yo percibo algo que me molesta y lo hago absoluto, es lo único que veo y entiendo y comprendo, pero ni comprendo, ni entiendo, ni veo, ¿no? ¿Qué quiero comentarles de la absolutización de una percepción? Hay personas que si las ves feo, empieza todo un problema. Pero fíjense lo que estoy diciendo, según ellos las viste feo y hasta te dicen, ¿qué traes? Y ese qué traes es porque las viste así. Y tú les dices, pues no estés dando lata, ¿qué te pasa? Y en eso ellos percibieron que tú los viste mal. Fíjense qué tontería. Pero eso se hace absoluto y empieza a generar todo un problema, ¿sí? Es interesante estas personas que dicen, esa persona ni la conozco ni nada, pero ya me cayó mal. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? No sé, pero ya ni me le acerco. Sí. Pero absolutización de una percepción a primer momento no es lo peor. Fíjense lo que nos van a decir. Sin embargo, es la peor de las cóleras, la ira fría, la que cristaliza en el alma y se convierte en rencor. La ira que no estalla, sino que se convierte en latente cálculo de venganza. Fíjense qué interesante. Pasamos de una absolutización de percepción que hace tronar en un momento a una ira fría. Aquí es lo contrario al que absolutiza la percepción y como que explota. Aquí es alguien que se lo guarda muy bien, pero no se lo guarda para perdonar y decir, ya estamos en paz. Se lo guarda para convertirlo en rencor.
Y en el momento más oportuno, ese rencor aparece como una venganza. ¿Qué quiere decir? Que esto es antipatía, reivindicación, maledicencia. Sería interesante que viéramos qué significa cada una de estas palabras, pero rápidamente lo decimos: el que trae este rencor siempre siente, pues entendemos muy bien la palabra, siempre el otro le cae mal, siempre la trae contra él, ¿sí? Es interesante aquí examinarnos. Fíjense, esta antipatía, hablar de otros, reivindicación quiere decir que siempre los ponemos en mal o hablamos mal de ellos y ni nos damos cuenta que esta antipatía y rencor está profundamente arraigada en rabias lejanas, nunca eliminadas. Fíjense cómo estamos relacionando la cólera que a veces se da en un momento con una cólera o rabia arraigada en nosotros, que a veces ya ni nos damos cuenta que traemos esos corajes, nada más nos salen. Les quiero decir que muchas parejas, esposos y esposas, que a veces no han sabido platicar, no han sabido solucionar situaciones, traen tristemente en su corazón rabias lejanas nunca eliminadas. Un signo es que hay veces, no sé si ya lo hemos dicho, pero ahorita lo digo o lo digo de nuevo. Una recomendación a los esposos es pelearse nada más por lo que sucedió ese día. No sé si han pensado eso que sea un criterio. Nada más nos vamos a pelear por lo que sucedió hoy. Pusiste la taza del otro lado que a mí me gusta y me enojé porque no pusiste la taza donde yo quiero. Y en eso de repente dice uno: es que desde que te conozco haces siempre lo mismo. ¿Qué estás sacando allí? Una rabia que nunca ha eliminado y en ese momento le vuelve a salir. Dice: la ira es una mala bestia porque está al límite de lo animal. ¿Qué pasa aquí? Lo irascible, tenemos que saber de veras qué está pasando en mí, por qué me enojo, por qué me molesto. No decir, fíjense, la expresión más clásica es: me hiciste enojar. Mucho cuidado con esta expresión: me hiciste enojar. O sea que tú me agarras y me haces como tú quieres. Es muy diferente decir: yo voy a estudiar, voy a observarme y voy a ver qué pasa en mí, por qué me enojo yo soy el que me enojo, ¿sí? Por eso dice que las justificaciones que están abajo, no me había dado cuenta de que, no había pensado que.
no sabía qué. Hay personas que uno les pregunta, oye, ¿por qué te enojaste? Pues no sé, nada más me pasó. ¿Cómo que nada más te pasó? ¿Cómo que no sabes qué pasa en ti? ¿Qué sucede en ti? ¿Qué traes tú? Acuérdense que una práctica que suena anticuada era hacer cuando menos una o dos o tres veces a la semana lo que se llama examen de conciencia. Y el examen de conciencia era decir, en este día, pues me tocó hacer esto, lo hice bien aquí, tuve paciencia y todo. El examen de conciencia nos ayudaba a decir, hoy me volví a enojar. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Les voy a decir otra cosa. Hay aspectos que es imposible que se nos quiten en un día. Aunque tú llegues a tomar conciencia de un aspecto que te equivocaste y sabes que te sigues a veces equivocando, es porque quiere decir que es un aspecto que vas a empezar a trabajar muchas veces sin desanimarte, ¿sí? Hay aspectos que son nuestra manera de reaccionar. Y vuelvo a repetir nada más eso, no se quitan en un día. La ira se sirve tendencialmente de pretextos. O sea, no puedo poner pretextos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es pretextos? Lo voy a decir así claramente. La reunión es a las 8 y me equivoqué y voy a llegar tarde. ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué digo? Que voy a llegar tarde a la reunión. ¿Qué digo? Esa palabra que digo es que vas a inventar que decir un pretexto. Podría ser capaz de decir, llegué tarde porque pues me entretuve y no calculé el tiempo y yo soy culpable, no tengo que poner pretextos. La persona que dice, voy a entregar el trabajo hoy, ¿qué digo? O sea, ¿qué pretexto pongo? Es una persona que se engaña a sí misma y no se conoce, no está reconociendo aquí qué pasó conmigo. No, hasta pongo un pretexto para decir, fíjense lo peor aquí en la ira. No digo yo me enojé, me molesté, sino que pongo pretextos que tú, el principal es ese, es que tú, la ira no comienza por casualidad. Fíjense, estamos profundizando. El pretexto enciende la ira y siempre algo que la hace saltar y puede ser también una pequeña contradicción, haga surgir todos los rasgos de la violencia y de la agresividad. Fíjense lo que dice aquí, basta un claxon. Yo me acuerdo que una vez iba manejando, bueno, no iba manejando, iba con otra persona que iba manejando. Y esa persona que iba manejando le pitó a una camioneta. Y pues bueno, ya la rebasó la camioneta. Pues, ¿qué creen que pasó? Al rato nos alcanzó el de la camioneta. Y yo volteé a verlo y me hizo como una seña que el otro, que el que le pitó. Y el otro pitó y entonces el de la camioneta le hace, ¿qué? ¿Qué traes? Sí. Y nos fue siguiendo varios ratos y hasta dije, no, ¿y este qué trae? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué? ¿Verdad? Nada más porque el otro le pitó, ¿verdad? No, no,
vamos, quiero llegar a otro aspecto. ¿De dónde viene la ira? ¿En qué consiste? Esa historia de la incubación latente. Lo voy a volver a decir. Nos debemos preguntar de dónde viene la ira, pero la ira en mí. ¿En qué consiste esa historia de la incubación latente? O sea, ¿qué ha pasado en mí? Que soy una persona, hay veces que me enojo mucho, y en especial hay veces con alguna persona. La primera, fíjense, va a decir dos. La primera, y adivinen qué, la segunda. ¿Verdad? Bueno, la primera es la frustración de un bien no alcanzado o de un placer no gozado. Está arraigado. ¿Verdad? Fíjense, suena raro. ¿A poco yo me enojo porque estoy frustrada de un bien no alcanzado? Analícense y van a ver que sí es cierto. Un bien no alcanzado, no sé qué entendamos por eso, pero hay toda una gama de bienes no alcanzados, o todavía más sensible, de un placer no gozado, desilusión de una expectativa. La segunda, ¿cuál es la que hemos estado viviendo? Es la reacción a la injusticia, verdadera o ficticia. Fíjense lo que ya está diciendo aquí. La segundo motivo de la ira es una reacción de injusticia. Muchas veces pensamos que nada más es injusto que nos cobren de más, pero hay muchos aspectos que podríamos interpretar como injusticia en nuestra vida. Y luego dice aquí, verdadera o ficticia. La primera, esa desilusión de tristeza, cultiva interiormente la explosión de la ira. ¿Sí? Alguien perdió su micrófono, creo. Sí, fíjense qué interesante. La tristeza, o sea, lo que dijeron arriba, la frustración de un bien no alcanzado, esa es la tristeza, cultiva interiormente la explosión de la ira. O sea, que alguien nos hizo algo que nos hace ver que perdimos. Imagínense un jefe en un trabajo que te hace ver como una persona inútil, tú que te crees trabajador y que haces lo mejor que puedes y te ponen mal delante de los demás. Entonces frustra ese bien que tú quieres aparecer como alguien trabajador. ¿Y qué pasa? Te pones triste, no aparezco como un buen trabajador, pero interiormente se va acumulando la ira, quizás un día truene esa persona, ¿sí? Es conveniente centrarse en las propias reservas de ira para no ser desquiciados de repente. Es decir, es necesario vaciar el depósito de la ira si uno no quiere llegar al fondo, ¿sí? Todavía no vamos a ver cómo, evidentemente viene un segundo capítulo de cómo se va a llamar, cómo trabajar la ira, pero ya aquí nos están diciendo que es bueno vaciar el depósito de la ira. Ahorita lo van a decir de otra manera, ¿sí? Eso,
Aquí como le dicen a la ira, no os airéis, o sea, no se enojéis. Airarse, ya lo dijimos que la ira se parece a abrir las fosas y respirar más profundo. Por eso viene esa palabra de airarse, tomar más aire, enojarse. Si te llega el enojarte, no peques. No se ponga el sol mientras estás enojado, ni den ocasión al diablo. Aquí es un poco complicado, pero es que tú, si te enojas, le haces un lugar, una ocasión, un espacio. Y dice aquí, no des ocasión, no des espacio. No hay que dar espacio al diablo. Fíjense lo que nos están diciendo. El arrebato de cólera surge del espacio dejado al diablo. Hay un lugar en el que no hace falta dejarlo habitar. Aunque no lo dice aquí, tú tienes que pensar seriamente si esa ocasión, ese espacio que estás dando a guardar enojo, es un consejo de quién, a quién le estás dando espacio. Acuérdense que les voy a decir una cosa, una tontería. Siempre les digo una tontería, pero las tonterías siguen. Si yo llego contigo y te digo, te voy a vender toda una oferta, este teléfono, que cuesta 24,000 pesos, pero te lo voy a dar en 10. Y tú dices, me voy a aprovechar de que el teléfono vale 24 y me lo dan en 10. Pero en eso llega un muy buen amigo tuyo y te dice, no des espacio a ese que te dice que te vas a ahorrar 14,000 pesos, porque la verdad es que ese teléfono no vale ni 2,000 pesos. Esta es la verdad. Eso no vale la pena. Cuando tú escuchas y le das espacio al maligno, es que escuchas sus engaños. La ira es un engaño, una ocasión, un espacio al que nos echa mentiras y nos dice, lo voy nada más a decir así, no te dejes, friégatelo. También reacciona tú. Es darle espacio, oír al que nos aconseja mal. Eso es dar espacio. Y todo lo mismo, y todos, es dar espacio. Y también hay alguien que le decimos de una vez, hay alguien que nos dice, ese espacio que estás dando, a fin de cuentas no te va a hacer bien, ¿verdad? Sí, para dejar algo claro. Te voy a decir todavía con una tontería más. Paso por una tienda y digo, están descuidados los de la tienda. Ahorita que hace tanto calor me voy a robar un agua fría de las que están ahí afuera. Y de repente llega la luz y te dice, te están engañando. ¿A poco va a valer tu honor y tu fama más que una botella de agua? Si te llevas esa botella de agua, ¿qué puede pasar? Pues que te detengan por una botella de agua, entonces no des ese espacio, no te dejes engañar, ¿verdad? Bueno, este espesón a mí me gusta mucho. Nos convertimos en calderas internas de cosas que no hemos comprendido ni aceptado nunca.
ni siquiera verificado a menudo. Les voy a poner por último, aunque quedan 5 minutos, que el que no soluciona esos espacios y nada más se siente ofendido y guarda enojo, hasta elabora hipótesis. Hay un ejemplo muy bueno de un psicólogo actual de elaborar hipótesis sobre otra persona por motivo de enojarse. Lo voy a compartir ahorita y lo van a leer en silencio. Sinceramente no sé qué ven en pantalla. ¿Están viendo la historia del martillo? No, 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 padre. no, gracias. Dice, es un sentimiento rastrero de injusticia, de reducción. No sé si es el mismo texto que estamos viendo. Sí, es eso. Pero habla al final de que ese sentimiento rastrero también elabora hipótesis, o sea, elabora teorías que ni son ciertas y no da relación directa. Vamos a poner el ejemplo y dentro de 8 días continuamos. Nada más déjenme ver que estoy acá. No sé qué hice de ti. Ah, ya sí. Ya está el texto. Sí, todavía está el texto que estamos viendo. yo no lo veo. A mí sí me parece Aquí dice, el demonio de la ira. José Luis Silva ha pausado el uso compartido de la pantalla. Exacto. Y no sé cómo quitarlo pausado. Mm, ¿Ya? No. No. Ah, sí, ya aparece ha pausado. Ahí donde Pausado. screen sharing. ¿Cómo quito lo pausado? Ay, Eso malo de la tecnología y nosotros sin expertos. ya. Es que como ahí en doble, dice de doble clic en Enter Full Screen Mode, algo que diga Screen, Pues bueno, presente. pues lo vemos dentro de 8 días. Ahí empezamos. Ok. Al cabo que nos queda 1 minuto. Vamos a aceptar nuestras limitaciones tecnológicas y nos quedamos para explicar dentro de 8 días este aspecto de las hipótesis en la relación que provoca, aunque me suene raro, más ira y más molestia. Les voy a dar la bendición para terminar. Cualquier aspecto que crean importante, ya saben que está en el chat
de esta transmisión. También a todas las que son mamases, las felicitamos mucho por el pasado domingo y por toda su labor de dar vida a imagen de Gracias, Jesús. Padre. Muchas El gracias. Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. La bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Buenas noches y nos vemos dentro de 8 días a las Gracias, 8 de Padre. la noche. Muchas gracias. Padre, gracias.